Cuando el millonario conoció a la nueva sirvienta, quedó paralizado al ver el collar que llevaba puesto. Era el mismo que su hija llevaba el día en que desapareció hace años. Ronaldo Carrillo, uno de los empresarios más poderosos de México, observó cómo su vida se desmoronaba en cuestión de segundos. La joven que acababa de entrar a la mansión, con su postura tímida y ojos llenos de una tristeza inexplicable, llevaba en su cuello el símbolo que él había intentado borrar de su memoria durante años, el collar que su amada hija Emma llevaba el día en que desapareció. El silencio se apoderó del vasto salón de la mansión Carrillo. La luz del sol se filtraba a través de la ventana de cristal, proyectando largas sombras en el suelo de mármol pulido, pero todo esto pasó desapercibido para Ronaldo, cuya mirada estaba fija en el delicado collar que colgaba del cuello de la joven Alba. Su mente se trasladó instantáneamente a un pasado que había luchado por olvidar, a aquel trágico día en que su pequeña Emma desapareció sin dejar rastro, llevándose con ella la alegría y la paz de su vida. Alba, por otro lado, sentía el peso de la mirada de su empleador sobre ella, pero no se atrevía a levantar los ojos para encontrarse con los suyos. Desde que fue acogida por el orfanato, había aprendido a mantener la cabeza baja y a no llamar la atención. Su única posesión valiosa era ese collar, un objeto que había llevado consigo desde su infancia, sin saber nunca de dónde provenía ni a quién había pertenecido antes. «Eres Alba, ¿verdad?». La voz de Ronaldo rompió el silencio, pero sonaba distante, como si aún estuviera luchando por creer lo que estaba viendo. «Sí, señor», respondió ella en un casi susurro, su voz temblando ligeramente. Alba sentía que este lugar era su último refugio seguro, un nuevo comienzo lejos de las dificultades que había enfrentado en las calles. Pero algo en ese primer encuentro la llenó de una ola de incertidumbre. Bautista, el mayordomo de la mansión, observaba todo con una atención meticulosa. Él era el guardián del silencio en la mansión, conocedor de los secretos ocultos en sus pasillos y paredes. Notando el repentino desconcierto de Ronaldo, intervino rápidamente con una voz firme y controlada. «Señor Carrillo, ¿hay algo más antes de que le muestre la casa a Alba?». Ronaldo parpadeó, como si despertara de un sueño, y asintió lentamente con la cabeza. «No, Bautista, no. Solo llévala y explícale sus deberes», respondió en un tono apagado. Con un gesto discreto, Bautista indicó a Alba que lo siguiera. Ella lanzó una última mirada a Ronaldo antes de desaparecer por los pasillos de la mansión, acompañada por el mayordomo. Ronaldo permaneció inmóvil por un momento, sus pensamientos aún fijos en ese collar, que para él era mucho más que un simple accesorio, era una herida abierta, un doloroso recordatorio de lo que había perdido. Mientras caminaba por los pasillos, Alba se sentía pequeña e insignificante dentro de ese gran lugar. Las paredes estaban adornadas con lujosas pinturas, y los muebles, todos de madera oscura ricamente tallada, hablaban de una vida que nunca habría imaginado. El corazón de Alba latía con fuerza, no solo por el miedo al fracaso, sino también por una extraña sensación que no podía explicar, como si de alguna manera ese lugar le resultara familiar. Bautista la condujo hasta la cocina, donde las demás sirvientas estaban ocupadas con sus tareas. La presentó formalmente, sin apartar los ojos de ella, como si estuviera esperando algo. «Esta es Alba, la nueva sirvienta. Se encargará de mantener las habitaciones y el jardín. Espero que todas sigan su ejemplo», dijo, con una voz cargada de autoridad, sin dejar espacio para discusiones. Pero mientras Bautista hablaba, su mente estaba en otro lugar, ya envuelta en sombras de sospecha. Había visto la mirada en los ojos de Ronaldo y sabía lo que ese collar representaba. Bautista sabía más de lo que Alba jamás podría imaginar, y su llegada amenazaba con desenterrar secretos que había jurado mantener enterrados. A medida que Alba comenzaba su nueva vida en la mansión Carrillo, lejos de sus humildes y dolorosos orígenes, Ronaldo sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad sobre la joven, y lo más importante, sobre el collar que llevaba. Si existía la posibilidad de que Emma aún estuviera viva, debía averiguarlo, y Bautista también comprendía lo que estaba en juego. La presencia de Alba era una amenaza que no podía ignorar. Sus ojos seguían a la nueva sirvienta, cada paso que daba era un posible detonante del desastre que temía.
El sol apenas comenzaba a salir, tiñendo el cielo de naranja y rosa cuando Alba ya estaba en pie, lista para comenzar otro día en la mansión Carrillo. La rutina allí era rígida, con horarios precisos y exigencias que ponían a prueba su resistencia física y emocional. Pero Alba lo enfrentaba todo con determinación. Cada tarea era una oportunidad para demostrar su valía, para mostrar que, a pesar de sus humildes orígenes, era capaz de hacer bien su trabajo. Alba descubrió rápidamente que Bautista, el mayordomo de la mansión, sería uno de sus mayores desafíos. Desde el primer día, fue implacable, supervisando cada uno de sus movimientos con una mirada crítica. Bautista era un hombre de aspecto austero, siempre impecablemente vestido, y su rostro raramente esbozaba una sonrisa. Alba, estuve aquí antes y encontré polvo acumulado en la esquina de la sala de estar. No ha sido lo suficientemente cuidadosa, le dijo un día con una voz fría y cortante. Lo siento, señor Bautista, respondió Alba sumisamente, apresurándose a corregir el error, pero por dentro sentía cómo crecía su frustración. No importaba cuánto se esforzara, parecía que nunca era suficiente para complacer al mayordomo. Aún así, no dejaría que eso la desanimara. Su vida entera había sido una serie de obstáculos y desafíos, y había aprendido a enfrentar la adversidad con perseverancia y paciencia. Por su parte, Bautista observaba a Alba con una mezcla de desaprobación y sospecha. Había algo en la joven que lo inquietaba profundamente, algo que iba más allá de su competencia en el trabajo. Su presencia era una amenaza para la tranquilidad de la mansión, y sabía que Ronaldo también estaba siendo afectado por ello. Necesitaba encontrar una manera de neutralizar esa amenaza antes de que fuera demasiado tarde. En medio de esa tensión constante, Alba encontraba consuelo en el jardín de la mansión. Allí, entre las flores y plantas que cuidaba con tanto amor, se permitía un momento de paz. El jardín era vasto, con senderos de piedra que serpenteaban entre macizos de flores de colores y una gran fuente en el centro donde el agua caía suavemente, creando una melodía relajante. Alba pasaba horas cuidando las plantas, arrancando malas hierbas, regando las flores y podando los árboles. Para ella, era un trabajo placentero, casi terapéutico. Un día, mientras cuidaba las rosas, Alba fue interrumpida por Isabel, una de las sirvientas más veteranas de la mansión. Isabel era una mujer mayor, con cabello canoso y ojos sabios, que había trabajado en la casa durante muchos años. Alba, querida, realmente tienes un don especial con las plantas, dijo Isabel, acercándose con una cálida sonrisa. Gracias, señora Isabel, respondió Alba, devolviendo la sonrisa. Isabel era una de las pocas personas en la mansión que trataba a Alba con amabilidad, y ella valoraba mucho su amistad. Veo lo duro que trabajas, querida, continuó Isabel, mirándola con preocupación, pero no dejes que el señor Bautista te presione demasiado. Puedes ser rígido, pero eso no significa que no estés haciendo un buen trabajo. Alba suspiró, sintiendo el peso de las palabras de Isabel. Hago lo mejor que puedo, pero parece que nunca es suficiente para él. Isabel le dio una reconfortante palmada en el hombro. Bautista siempre ha sido así, un perfeccionista. Pero eres joven, tienes mucho por delante. No dejes que te desanime. Alba sonrió, sintiéndose un poco más aliviada. Gracias, señora Isabel. Sus palabras me dan fuerzas para seguir adelante. El apoyo de Isabel fue una bendición para Alba, pero al mismo tiempo, Alba sabía que tendría que encontrar su propia fuerza para enfrentar los desafíos diarios. Y eso incluía no solo las críticas de Bautista, sino también la extraña sensación de que algo más estaba ocurriendo en la mansión, algo que aún no podía comprender del todo. Días después, durante una mañana de trabajo en el jardín, Alba fue sorprendida una vez más por Bautista, quien apareció silenciosamente detrás de ella mientras atendía una fila de tulipanes. Buenos días, Alba, dijo, con un tono suave pero con cierto peso en sus palabras. Alba se levantó rápidamente, girando hacia él con una mezcla de sorpresa y nerviosismo. Buenos días, señor Carrillo, respondió, limpiándose las manos en su delantal, sintiendo que su corazón latía más rápido. Ronaldo se acercó lentamente, sus ojos fijos en las flores, pero claramente con la mente en otro lugar. Veo que tienes un especial cariño por el jardín,
comentó, casi como si hablara consigo mismo. Sí, señor. Me gusta mucho cuidar las plantas. Me traen paz, dijo Alba, intentando encontrar las palabras correctas para expresar cuánto significaba ese trabajo para ella. Él asintió, pero pronto desvió su mirada hacia el collar que colgaba del cuello de Alba, el mismo que había captado su atención desde el primer día. Este collar parece ser muy importante para ti, dijo, su voz baja y cargada de una emoción que Alba no podía identificar. Instintivamente, Alba sostuvo el collar, como si quisiera protegerlo. Es lo único que tengo de mi infancia, señor. No sé cómo lo conseguí, pero siempre he sentido que es especial. Ronaldo guardó silencio por un momento, luchando contra la avalancha de sentimientos que lo abrumaban. El collar que Alba llevaba era idéntico al que su hija Emma llevaba el día que desapareció. Pero sabía que no podía dejar que las emociones nublaran su juicio. Necesitaba respuestas. Necesitaba entender quién era esta joven y cómo había llegado a poseer ese collar. Alba, si necesitas algo, no dudes en pedírmelo, dijo finalmente, forzando una sonrisa antes de girarse y salir del jardín. Alba lo observó marcharse, sintiendo una extraña mezcla de alivio e incomodidad. Ronaldo había sido amable con ella, pero había algo en sus ojos, algo que aún no entendía del todo. ¿Por qué estaba tan interesado en su collar? ¿Y por qué, desde que había comenzado a trabajar allí, sentía una constante sensación de que algo estaba a punto de suceder, algo grande y quizá incluso aterrador? Mientras Ronaldo regresaba a la mansión, su mente corría. Necesitaba respuestas y sabía que no podía esperar más. El collar era una pista, un eslabón perdido en el misterio de la desaparición de su hija. Con el corazón encogido, decidió que era hora de actuar. Contrataría a un detective para investigar a Alba, descubrir sus orígenes y, tal vez, finalmente encontrar la verdad que lo había atormentado durante tanto tiempo. Bautista, quien había observado la interacción desde la distancia, apretó los puños, con la tensión evidente en sus ojos. Sabía que Ronaldo no dejaría pasar esto, y eso significaba que el pasado que había intentado enterrar durante tanto tiempo estaba a punto de resurgir, amenazando todo lo que había construido. Mientras tanto, Alba volvió a su trabajo en el jardín, tratando de ignorar la creciente inquietud dentro de ella. No sabía lo que le deparaba el futuro, pero estaba decidida a seguir haciendo lo mejor posible, sin importar lo que pasara. El jardín seguiría siendo su refugio, el lugar donde encontraba la fuerza para enfrentar los desafíos diarios en la mansión Carrillo. Pero en el fondo, sabía que algo estaba cambiando, algo que aún no podía entender. El crepúsculo comenzó a envolver la mansión Carrillo en sombras cuando Ronaldo entró en su oficina, cerrando la pesada puerta de caoba tras de sí. El silencio era absoluto, roto solo por el ocasional tic-tac del reloj de péndulo que dominaba una de las paredes. Las gruesas cortinas estaban parcialmente cerradas, permitiendo que solo una franja de luz dorada iluminara la habitación, reflejándose en la superficie pulida del escritorio. Ronaldo se sentó en la silla de cuero, sintiendo el peso de las últimas horas. Desde el encuentro en el jardín, su mente no había dejado de trabajar, recordando los detalles del collar de Alba, el mismo que su hija Emma llevaba el día que desapareció. Pasó las manos por su rostro, tratando de sacudirse la sensación de estar atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. ¿Cómo podía ser? ¿Cómo algo tan específico y único podía reaparecer años después en el cuello de una joven desconocida? No podía ignorarlo. Necesitaba respuestas. Alcanzó el teléfono sobre su escritorio y rápidamente marcó un número que había memorizado hace años, pero que raramente utilizaba. La voz al otro lado de la línea respondió con una mezcla de formalidad y familiaridad. Hola, señor Carrillo. Habla Richard. Richard era un detective privado con una reputación impecable para resolver casos difíciles. Él y Ronaldo habían trabajado juntos en algunas ocasiones en el pasado, siempre con discreción y resultados efectivos. Richard, necesito que vengas a mi casa de inmediato. Tengo un asunto delicado que discutir. Por supuesto, señor Carrillo. Estaré allí en una hora, respondió Richard sin vacilar.
Mientras esperaba la llegada del detective, Ronaldo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el vasto jardín ahora envuelto en el crepúsculo. Su mente se desvió al pasado, a ese terrible día en que Emma desapareció. Era solo una niña, su sonrisa iluminaba cualquier habitación en la que entraba, y ese collar, un regalo familiar que él le había dado en su 6º cumpleaños, parecía brillar alrededor de su cuello como un símbolo de amor y protección. Pero todo eso le fue arrebatado en un abrir y cerrar de ojos, dejando un vacío que nunca había logrado llenar. Ahora, ese mismo collar había reaparecido, ¿pero cómo? ¿Y por qué? El timbre de la mansión sonó puntualmente una hora después. Richard llegó, vestido con un traje oscuro y con la expresión grave que lo acompañaba en todos sus trabajos. Era un hombre de estatura media, con el cabello canoso cortado prolijamente y unos ojos que parecían captar cada detalle a su alrededor. Ronaldo lo condujo a su oficina, y mientras abría la puerta, Richard inmediatamente percibió la tensión en el ambiente. «Señor Carrillo», saludó Richard, extendiendo su mano, la cual Ronaldo estrechó rápidamente. «Richard, gracias por venir tan rápido», dijo Ronaldo, indicando al detective que se sentara en la silla frente a su escritorio. «Tengo algo muy serio que discutir, algo que podría estar relacionado con la desaparición de mi hija Emma». La mención del nombre de Emma hizo que Richard se enderezara en su asiento. Recordaba bien el caso, aunque nunca había estado directamente involucrado en la investigación. La desaparición de la hija del poderoso Ronaldo Carrillo había sido uno de los mayores misterios que sacudieron a la élite mexicana hace años. «¿Qué ha descubierto?», preguntó Richard con tono profesional. Ronaldo tomó una profunda respiración, intentando organizar sus pensamientos. «Hace unos días, contraté a una nueva sirvienta, una joven llamada Alba. Ella lleva un collar idéntico al que Emma llevaba el día en que desapareció». Richard permaneció en silencio por un momento, procesando la información. ¿Un collar idéntico? Eso es bastante inusual. ¿Estás seguro de que es el mismo? Estoy seguro, respondió Ronaldo con firmeza. Es una pieza única, hecha a medida para Emma. No puede haber dos como ese. El detective asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. ¿Ha investigado algo sobre Alba ya? No. Todo sucedió tan rápido. No quise levantar sospechas antes de estar seguro de lo que estaba viendo. Por eso te llamé, explicó Ronaldo, sus ojos reflejaban una mezcla de esperanza y temor. Richard se inclinó ligeramente hacia adelante, su mente ya formulando un plan de acción. Necesitamos averiguar todo sobre Alba, dónde nació, quiénes son sus padres, y lo más importante, cómo llegó a tener ese collar. Necesitaré acceso completo a sus documentos, cualquier información que tengas. Tendrás todo lo que necesites, aseguró Ronaldo. Solo quiero la verdad, no importa lo dolorosa que sea. Richard hizo una breve anotación en su cuaderno y luego miró directamente a Ronaldo. Si Alba está de alguna manera conectada con la desaparición de Emma, esto podría significar que hay cosas más grandes en juego de lo que imaginamos. Seré honesto contigo, Ronaldo, esta investigación podría destapar cosas que han estado enterradas durante mucho tiempo. Lo sé, dijo Ronaldo, con la voz cargada de emoción. Pero estoy preparado. Nunca dejé de buscar a Emma, y ahora, con esta nueva pista, necesito saber la verdad. Con un asentimiento, Richard se levantó, decidido a comenzar la investigación de inmediato. Déjamelo a mí. Necesitaré algunos días para reunir información. Te contactaré tan pronto como tenga algo concreto. Ronaldo acompañó al detective hasta la puerta, observando mientras se alejaba de la mansión. Cuando volvió a su oficina, sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. Sabía que había tomado la decisión correcta, pero eso no hacía que las próximas semanas fueran menos agonizantes. Cada segundo de espera sería una tortura, pero no podía hacer nada más que confiar en que Richard descubriría la verdad. Mientras tanto, Alba continuaba con su rutina en la mansión, ajena a lo que estaba ocurriendo tras bambalinas. Sin embargo, no pudo evitar notar los sutiles cambios en el comportamiento de Ronaldo. Parecía más distante, pensativo, y se preguntaba si había hecho algo mal.
Bautista, por su parte, mantenía su severa actitud, pero Alba comenzó a notar algo extraño en su mirada, como si él estuviera más atento, vigilando cada uno de sus pasos. Días después, Richard regresó a la mansión Carrillo, esta vez con una expresión más sombría. Ronaldo lo recibió de inmediato, ansioso por conocer las novedades. «Richard, ¿qué has descubierto?», preguntó Ronaldo. «Señor Carrillo», comenzó Richard, sentándose nuevamente en la silla frente al escritorio. La investigación reveló algunas cosas interesantes. Alba fue encontrada en un parque hace 17 años, cuando aún era un bebé. Había sido abandonada, y el único objeto que tenía consigo era el collar. Fue llevada a un orfanato, donde creció sin ser adoptada jamás. Su origen es un misterio, pero el collar es la única conexión que tenemos. El corazón de Ronaldo comenzó a latir con fuerza. Entonces, ¿existe la posibilidad de que Alba sea Emma? Richard dudó antes de responder. No podemos confirmar eso con certeza todavía. Necesitamos una prueba concreta, y eso solo se puede hacer con una prueba de ADN. Pero todas las evidencias apuntan a algo significativo. Ronaldo se levantó, comenzando a caminar de un lado a otro. Una prueba de ADN, sí. Necesitamos hacerla lo antes posible. Pero, ¿cómo puedo convencer a Alba de que se la haga sin levantar sospechas? Eso es algo que tendremos que manejar con cuidado, dijo Richard. Cualquier movimiento precipitado podría hacerla sentir amenazada o desconfiada. Te sugiero que te acerques a ella, ganes su confianza, y luego propongas la prueba como una precaución de salud o algo por el estilo. Ronaldo asintió, sabiendo que debía actuar con delicadeza. Pero el tiempo era su enemigo, y la idea de que Alba pudiera ser su hija perdida lo tenía al borde de la impaciencia. Lo haré, dijo con voz resuelta. Me acercaré a ella, hablaré con ella, y cuando sea el momento adecuado, sugeriré la prueba. Richard se levantó, entregándole a Ronaldo una carpeta que contenía los documentos que había reunido. Aquí tienes todo lo que encontré sobre Alba. Úsalo con sabiduría, señor Carrillo. Estaré a tu disposición si necesitas algo más. Gracias, Richard. No sé qué haría sin tu ayuda, dijo Ronaldo, estrechando firmemente la mano del detective. Cuando Richard se marchó, Ronaldo permaneció en su oficina, mirando la carpeta en sus manos. Dentro estaban las respuestas que había estado buscando durante años, pero también lo aterrorizaban. Si Alba resultaba ser Emma, eso significaba que todo el sufrimiento, todo el dolor que él y su esposa Teresa habían soportado, podría finalmente llegar a su fin. Pero si no lo era, tendría que enfrentarse a una nueva ola de decepción y desesperación. Mientras tanto, Alba continuaba con su rutina en la mansión, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar drásticamente. La joven, que había encontrado una especie de paz en el jardín de la mansión, comenzó a sentir el peso de la incertidumbre sobre su propia identidad. Y Bautista, notando los movimientos de Ronaldo y Richard, sabía que el momento de la verdad se acercaba rápidamente. Tendría que estar preparado para cualquier cosa, ya que el secreto que había guardado durante tanto tiempo estaba a punto de ser revelado. La investigación estaba en pleno apogeo, y Ronaldo Carrillo no podía pensar en nada más. El misterio que rodeaba a Alba lo consumía por completo, y sabía que no podría descansar hasta descubrir la verdad. En los días posteriores a su conversación con Richard, comenzó a observar a Alba más de cerca, buscando pistas en su comportamiento, en sus gestos e incluso en sus rasgos físicos, cualquier evidencia que pudiera confirmar sus sospechas. Mientras tanto, Alba seguía con sus deberes en la mansión, ajena a que era objeto de una minuciosa investigación. Notaba los cambios en el comportamiento de Ronaldo, pero atribuía eso al hecho de que él era un hombre ocupado, lidiando con asuntos de negocios que ella nunca podría entender. Mientras Alba continuaba con sus labores, Bautista, siempre vigilante, también notaba la creciente cercanía entre Ronaldo y Alba. Sus ojos seguían cada interacción, cada intercambio de palabras, y su corazón se apretaba cada vez más. Sabía que Ronaldo estaba intentando acercarse a Alba, y eso solo podía significar una cosa: la verdad estaba peligrosamente cerca de ser revelada, y él no podía permitir que eso sucediera.
Esa mañana, Ronaldo decidió que era hora de dar el siguiente paso en su acercamiento a Alba. Estaba decidido a conocer más sobre la joven, su pasado, sus experiencias, sus recuerdos, todo lo que pudiera ayudar a desentrañar el misterio que la rodeaba. La encontró en el jardín, como siempre, ocupada cuidando las plantas. El sol aún estaba bajo en el cielo, y el rocío de la mañana brillaba en los pétalos de las flores. «Buenos días, Alba», dijo, acercándose a ella con una sonrisa. Alba, que estaba concentrada en podar un rosal, se levantó rápidamente al oír la voz del señor. «Buenos días, señor Carrillo», respondió, tratando de ocultar su sorpresa al verlo allí tan temprano. «Siempre he admirado tu trabajo en el jardín», comentó Ronaldo, mirando a su alrededor. «Realmente has transformado este lugar». Alba sonrió tímidamente, orgullosa del reconocimiento. «Gracias, señor. Me gusta mucho cuidar las plantas. Me ayudan a relajarme y a pensar». «Lo entiendo», dijo él, metiendo las manos en los bolsillos. «Parece que tienes un talento natural para esto». «¿Siempre ha sido así? Quiero decir, ¿siempre te han gustado los jardines?». Alba dudó un momento, pensando en la pregunta. «No realmente, señor. Nunca tuve un verdadero jardín que cuidar hasta que llegué aquí. En el orfanato había algunas plantas, pero nada comparado con este lugar». Ronaldo sintió un nudo en el estómago al escuchar la mención del orfanato. Sabía que era una parte importante de la historia de Alba, pero al mismo tiempo temía lo que podría descubrir. «Entonces, ¿creciste en un orfanato?», preguntó, tratando de sonar casual. «Sí, señor», respondió Alba, bajando la mirada al suelo. «Me llevaron allí cuando era muy pequeña. No recuerdo nada de antes de eso. El orfanato fue todo lo que conocí hasta ahora». Ronaldo asintió lentamente, absorbiendo las palabras de Alba. «Debe haber sido difícil para ti», comentó en voz baja, casi paternal. «Lo fue en ocasiones», admitió Alba, sin querer entrar en detalles. «Pero también fue el lugar donde aprendí muchas cosas, donde conocí a personas que me ayudaron a ser quien soy hoy». Ronaldo la observó en silencio por un momento, sintiendo una ola de compasión por esta joven que, a pesar de todas las dificultades, se había convertido en una persona fuerte y decidida. Sabía que necesitaba seguir ganando su confianza mientras intentaba reunir más pistas sobre el collar. «Y ese collar», dijo discretamente, señalando el que Alba llevaba puesto. «Dijiste que es lo único que tienes de tu pasado. ¿Sabes de dónde viene?». Alba sostuvo el collar con delicadeza, sintiendo el frío metal entre sus dedos. «No, señor. Siempre me dijeron que ya lo tenía cuando me encontraron. Es lo único que tengo de mi pasado, así que siempre lo he cuidado mucho». «Lo entiendo», dijo Ronaldo, disfrazando la emoción en su voz. «Es un collar muy bonito, y parece que tiene un gran valor para ti». «Sí, lo tiene», respondió Alba, sonriendo suavemente. «Siempre he tenido la sensación de que tiene un significado especial, pero nunca supe cuál era». Ronaldo sabía que se estaba acercando al momento de sugerir la prueba de ADN, pero tenía que hacerlo de una manera que no despertara sospechas. Decidió que, por el momento, seguiría construyendo su confianza mientras reunía más información. Esa misma tarde, llamó a Rachel para una reunión discreta en su oficina. Cuando el detective llegó, Ronaldo le relató la conversación que había tenido con Alba y la necesidad de profundizar más en la investigación. «Richard, necesito que sigas investigando. Ve si puedes encontrar algo en los registros del orfanato, alguna pista sobre cómo Alba llegó allí, quién la dejó. Necesitamos más información antes de hacer cualquier movimiento». «Entendido, señor Carrillo», respondió Richard, tomando nota de las instrucciones. «Haré todo lo posible por encontrar cualquier detalle que nos ayude». Mientras la investigación continuaba, Alba seguía bajo una cuidadosa observación, no solo por parte de Ronaldo, sino también de Bautista, quien cada vez estaba más nervioso. Sabía que si Ronaldo seguía acercándose a Alba, solo sería cuestión de tiempo antes de que todo se revelara, y no podía permitir que eso sucediera.
Días después, mientras realizaba sus tareas dentro de la mansión, Alba fue sorprendida por Bautista, quien se acercó a ella con una expresión más seria de lo habitual. Alba, necesito hablar contigo, dijo en un tono bajo y firme. Alba, que estaba limpiando una estantería, dejó de inmediato lo que estaba haciendo y se giró hacia él. Sí, señor Bautista. ¿Qué sucede? Bautista la observó por un momento antes de continuar. He notado que el señor Carrillo ha estado hablando mucho contigo últimamente. Eso es inusual, considerando su forma de ser. Alba se sorprendió por la observación, pero trató de ocultar su incomodidad. Has sido amable conmigo, señor. Eso es todo. Lo sé, replicó Bautista, con un tono que indicaba que sabía más de lo que decía. Solo quiero que tengas cuidado, Alba. A veces, las cosas en esta casa no son lo que parecen. Alba frunció el ceño, confundida. ¿Qué quiere decir con eso, señor Ronaldo? Ronaldo vaciló, sopesando si debía revelar más o no, pero decidió que era mejor mantener las cosas vagas por ahora. Solo ten cuidado. No te involucres demasiado con el señor Carrillo. Recuerda que estás aquí para hacer tu trabajo, nada más. Alba asintió, sintiendo una extraña tensión crecer dentro de ella. Entiendo, señor Ronaldo. Lo tendré en cuenta. Ronaldo le lanzó una última mirada antes de salir de la habitación, dejándola sola con sus pensamientos. Sabía que debía actuar con rapidez, pero aún no estaba seguro de cómo hacerlo sin levantar sospechas. Mientras tanto, Alba sentía una creciente inquietud. La conversación con Ronaldo la había perturbado, pero no lograba entender del todo por qué. Al día siguiente, Ronaldo decidió que era hora de involucrar a Teresa, su esposa, en la situación. Sabía que Teresa tenía derecho a saber lo que estaba ocurriendo, especialmente si existía la posibilidad de que Alba fuera realmente Emma. La encontró en el salón, sentada leyendo un libro. Teresa, comenzó, sentándose junto a ella. Necesito hablar contigo de algo muy importante. Teresa lo miró, notando de inmediato la seriedad en su expresión. ¿Qué sucede, Ronaldo? ¿Ha pasado algo? Él respiró hondo antes de continuar. ¿Recuerdas a la nueva sirvienta que contratamos, Alba? Sí, por supuesto. Parece una buena chica, respondió Teresa, curiosa por saber hacia dónde se dirigía la conversación. Hay algo en ella, algo que me hizo pensar en Emma, dijo Ronaldo, su voz temblando ligeramente al mencionar el nombre de su hija. Teresa se quedó en silencio, con la mirada fija en su esposo. ¿Qué quieres decir, Ronaldo? Alba lleva un collar, Teresa. Un collar idéntico al que Emma llevaba el día en que desapareció. El libro se deslizó de las manos de Teresa, cayendo al suelo sin que ella lo notara. Su respiración se aceleró y sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Tú crees que ella podría ser? No lo sé, respondió Ronaldo, con la voz cargada de emoción. Pero necesito averiguarlo. Rachel está investigando el pasado de Alba, y ya estoy intentando acercarme a ella para entender más. Pero si existe la más mínima posibilidad de que Alba sea nuestra hija, necesitamos hacer una prueba de ADN. Teresa llevó la mano a su boca, intentando controlar las emociones que la abrumaban. Ronaldo, esto es tan inesperado. No sé ni qué pensar. Yo tampoco, admitió él, tomando su mano. Pero debemos ser fuertes, Teresa. Debemos hacer lo que sea necesario para descubrir la verdad. Si Alba es Emma, tendremos que enfrentarlo juntos. Y si no lo es, debemos estar preparados para otra decepción. Teresa asintió lentamente, intentando procesar todo lo que acababa de escuchar. Entonces haremos lo que sea necesario. Si hay alguna posibilidad de que nuestra hija esté viva, debemos averiguarlo. Los días siguientes fueron tensos, con Ronaldo y Teresa tratando de mantener la calma mientras esperaban los resultados de las investigaciones de Rachel y planificaban cómo convencer a Alba de hacerse la prueba de ADN. Alba, por su parte, seguía sintiendo la creciente tensión en la casa, sin saber que era el centro de un misterio que cambiaría su vida para siempre. Finalmente, una semana después, Rachel regresó a la mansión con nueva información.
Fue recibido de inmediato por Ronaldo y Teresa, quienes estaban ansiosos por las actualizaciones. Tengo algunas novedades, dijo Richard, entregando un sobre nuevo a Ronaldo. He logrado rastrear los orígenes de Alba hasta el orfanato donde fue dejada. La encontraron en un parque de la Ciudad de México, como mencioné antes. Pero hay un detalle que podría ser importante. Ronaldo abrió el sobre, sacando los documentos y examinándolos detenidamente. ¿Qué descubriste? Alba fue dejada en el parque por un hombre. Un testigo en ese momento dijo que era alto, llevaba un abrigo oscuro y parecía estar apresurado. Esto coincide con algunas de las descripciones que surgieron en el momento de la desaparición de Emma. Teresa apretó con fuerza la mano de Ronaldo. Eso significa que hay una posibilidad real. Sí, respondió Richard. Pero, como dijimos antes, la única manera de confirmarlo con certeza es con una prueba de ADN, y eso debe hacerse pronto, antes de que Alba sospeche de algo. Ronaldo asintió con decisión. Lo haremos. Hoy mismo. A la mañana siguiente, la mansión Carrillo estaba envuelta en una tensión palpable. Todos los miembros de la familia y el personal parecían sentir el peso de algo indefinido, una expectativa silenciosa que hacía que el aire fuera más pesado y difícil de respirar. Ronaldo y Teresa se levantaron más temprano de lo habitual, ambos consumidos por la ansiedad de descubrir la verdad sobre Alba. Sabían que ese día podría cambiar sus vidas para siempre, pero también temían lo que ese cambio podría significar. Alba, por su parte, comenzó el día como de costumbre, sin sospechar lo que estaba a punto de suceder. Después de prepararse en su pequeña habitación de la mansión, bajó a la cocina, donde Isabel ya estaba preparando el desayuno para la familia. Isabel, siempre cariñosa, notó la expresión distraída de Alba y se acercó a ella. «Buenos días, Alba», dijo Isabel con una cálida sonrisa. «Hoy te ves pensativa. ¿Te preocupa algo?» Alba le devolvió la sonrisa, pero había un brillo de preocupación en sus ojos. «Buenos días, doña Isabel. Estoy bien, solo un poco cansada, creo». Isabel asintió, pero sabía que había algo más detrás de esa respuesta. En los últimos días, también había notado la creciente atención que Ronaldo le prestaba a Alba, y eso la intrigaba. Sin embargo, Isabel era una mujer con experiencia y sabía que era mejor no entrometerse, al menos no por ahora. «Si necesitas hablar, estoy aquí», dijo antes de volver a su trabajo. Mientras Alba ayudaba en la cocina, Ronaldo y Teresa estaban en la oficina, reunidos con Rachel para discutir los próximos pasos. «Necesitamos acercarnos a Alba con cuidado», dijo Rachel en tono serio. «No podemos asustarla ni hacerla sentir presionada». Ronaldo estuvo de acuerdo, su expresión era sombría. «Lo sé. Debemos sugerir la prueba de una manera que no despierte sospechas. Tal vez como parte de un chequeo médico, algo que parezca natural». Teresa, tratando de mantenerse calmada, añadió, «tenemos que ser sensibles. Si ella realmente es nuestra hija, no quiero que nuestro primer recuerdo compartido sea uno de miedo o desconfianza». Con el plan en marcha, Ronaldo pidió a Bautista, el mayordomo, que llamara a Alba para que se reuniera con ellos en la oficina. Bautista, quien había estado observando todo con creciente tensión, obedeció la orden, pero su corazón latía con fuerza en su pecho. Sabía que el tiempo se acababa. Si Alba realmente era Emma, todos sus esfuerzos por enterrar la verdad habrían sido en vano, y más allá de eso, sabía que su posición en la casa e incluso su libertad podrían estar en peligro. Mientras caminaba por los pasillos de la mansión para buscar a Alba, Bautista trataba de pensar en una manera de evitar que la prueba de ADN se realizara, pero no encontraba una solución que no levantara sospechas inmediatas. Estaba atrapado, acorralado por sus propios secretos, y lo único que podía hacer ahora era observar y esperar. Alba estaba en el jardín, como siempre, cuidando las plantas cuando Ronaldo la encontró. Se detuvo por un momento, observándola en silencio. Había algo casi poético en la manera en que se movía entre las flores, como si estuviera en perfecta armonía con la naturaleza que la rodeaba. Pero Ronaldo no estaba allí para apreciar la belleza del momento. «Alba», la llamó, su voz más baja de lo habitual. Ella se levantó rápidamente, girando hacia él.
Sí, señor Bautista, ¿me necesita? El señor Carrillo quiere hablar contigo en su oficina, dijo, tratando de mantener un tono neutral. Alba sintió un nudo formarse en su estómago. ¿Ahora? Sí, ahora, confirmó Bautista, evitando su mirada. Alba suspiró, limpiándose las manos en su delantal. Algo dentro de ella le decía que esa reunión no sería como las demás. Había algo en la voz de Bautista, en la forma en que evitaba mirarla a los ojos, que la ponía nerviosa. Está bien, iré, dijo, siguiendo a Bautista hacia el interior de la mansión. Mientras caminaba por los pasillos hacia la oficina de Ronaldo, Alba sentía cómo se le apretaba la garganta. Se preguntaba si había hecho algo mal. ¿Estaba el señor Carrillo disgustado con su trabajo? Al llegar a la puerta de la oficina, vaciló por un momento antes de tocar suavemente. La firme pero amable voz de Ronaldo llegó desde el otro lado, invitándola a entrar. Con el corazón acelerado, Alba abrió la puerta y entró a la oficina, sin saber que lo que estaba a punto de descubrir cambiaría su vida para siempre. Al cruzar el umbral de la oficina, Alba vio a Ronaldo y Teresa sentados, con una expresión seria pero acogedora. El ambiente en la habitación estaba cargado de tensión, y aunque Ronaldo trataba de mostrarse sereno, Alba podía notar que algo muy importante estaba sucediendo. Por favor, siéntate, Alba, dijo Ronaldo, señalando una silla frente a su escritorio. Teresa le dedicó una leve sonrisa, tratando de calmar el evidente nerviosismo de la joven. Alba se sentó con cautela, sintiendo como una oleada de ansiedad la invadía. No podía imaginar de qué se trataba aquella reunión, pero algo en su interior le decía que su vida estaba a punto de cambiar. Ronaldo fue el primero en hablar. Alba, antes que nada, quiero que sepas que estás haciendo un trabajo excelente aquí en la mansión. Teresa y yo estamos muy agradecidos por tu dedicación y esfuerzo, comenzó, con voz tranquila pero llena de intención. Gracias, señor Carrillo, respondió Alba, forzando una pequeña sonrisa mientras su nerviosismo crecía. Ronaldo hizo una pausa, intercambiando una mirada rápida con Teresa antes de continuar. Sin embargo, hay algo de lo que queremos hablar contigo, algo que es muy importante para nosotros como familia. Se trata de tu collar. El corazón de Alba dio un vuelco al escuchar esas palabras. Instintivamente, su mano fue hacia su cuello, tocando el delicado collar que siempre había considerado su posesión más preciada. ¿Mi collar?, preguntó con voz temblorosa, claramente sorprendida. Sí, intervino Teresa, su voz suave pero llena de emoción contenida. Ese collar es muy especial, Alba. Verás, nuestra hija Emma llevaba un collar idéntico el día en que desapareció hace años. Lo que nos sorprende es que el tuyo es exactamente igual. Alba sintió que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Su hija, desapareció, murmuró, con la mente llena de preguntas y confusión. Nunca había oído hablar de Emma ni de su desaparición. Ronaldo asintió solemnemente. Sí, Alba. Nuestra hija Emma desapareció hace 17 años. Y desde que vimos ese collar en ti, no hemos podido dejar de pensar en la posibilidad de que haya alguna conexión. Conexión, repitió Alba, con los ojos llenos de incredulidad. Yo, no sé nada sobre el origen de este collar. Siempre lo he tenido desde que me encontraron en el orfanato. Lo sabemos, dijo Ronaldo, con voz calmada. Pero el hecho de que lleves un collar idéntico al de nuestra hija nos ha llevado a preguntarnos si podría haber alguna relación entre tú y Emma. No estamos sugiriendo nada precipitado, solo queremos explorar todas las posibilidades. Alba se quedó sin palabras. Todo parecía irreal, como si estuviera atrapada en un sueño del que no podía despertar. ¿Cómo podía su collar, un objeto que siempre había considerado parte de su vida, estar relacionado con una historia tan dolorosa y personal? Lo que estamos pidiendo, continuó Teresa, con tono suave, es que consideres hacerte una prueba de ADN. Sabemos que es una solicitud inusual, pero si existe alguna posibilidad de que tú seas nuestra hija, necesitamos saberlo. No queremos ponerte en una situación incómoda, pero también queremos ser transparentes contigo. Alba sintió un torbellino de emociones dentro de ella. No sabía qué pensar, qué sentir. Por un lado,
sentía una profunda curiosidad por la verdad sobre su propio pasado, algo que siempre había estado envuelto en misterio. Por otro, la propuesta le resultaba abrumadora, una revelación que cambiaría todo lo que creía saber sobre sí misma. Yo, no sé qué decir, admitió Alba finalmente, con la voz entrecortada. Lo entendemos, respondió Ronaldo, con un tono comprensivo. No esperamos que tomes una decisión de inmediato. Tómate el tiempo que necesites. Solo queremos que sepas que no importa cuál sea el resultado, siempre tendrás un lugar aquí. Alba asintió lentamente, sintiendo como el peso de las palabras se asentaba en su corazón. Lo pensaré, dijo en un susurro, antes de levantarse de la silla, todavía aturdida por lo que acababa de escuchar. Ronaldo y Teresa la despidieron con una cálida sonrisa, sabiendo que acababan de sembrar una semilla que podría cambiar sus vidas para siempre. Cuando Alba salió de la oficina, sintió como si el aire fuera más pesado, como si cada paso la acercara más a una verdad que aún no sabía si quería descubrir. Mientras caminaba de vuelta hacia su pequeña habitación en la mansión, los pensamientos giraban en su cabeza sin descanso. ¿Y si de verdad era Emma? ¿Y si toda su vida había sido un rompecabezas esperando a ser resuelto? Esa noche, Alba no pudo dormir. Se quedó despierta en su cama, mirando al techo y tratando de darle sentido a todo lo que le habían dicho. No podía dejar de pensar en la posibilidad de que Ronaldo y Teresa fueran sus verdaderos padres. ¿Cómo encajaba todo eso en la vida que ella había conocido hasta ahora? ¿Y qué pasaría si, después de todo, el resultado de la prueba confirmaba que no era su hija? El amanecer llegó demasiado rápido, y con él, una decisión que Alba sabía que tendría que tomar pronto. Sabía que aceptar hacerse la prueba era el único camino para descubrir la verdad, pero también sabía que esa verdad podría cambiar todo para siempre. Y así, con el primer rayo de luz del día, Alba decidió que estaba lista para enfrentar su pasado, cualquiera que fuera el resultado. A la mañana siguiente, Alba despertó sintiendo la pesada carga de la decisión que había tomado. Mientras se vestía, trató de concentrarse en sus tareas diarias, pero su mente seguía llena de pensamientos sobre la prueba de ADN y las posibles implicaciones de lo que podría descubrir. Sabía que no había vuelta atrás, y aunque el miedo la invadía, también sentía una extraña mezcla de esperanza y curiosidad. Después de terminar sus tareas en la cocina, Alba tomó una respiración profunda y se dirigió a la oficina de Ronaldo y Teresa. Sabía que era momento de enfrentar la situación y comunicarle su decisión. Cuando llegó a la puerta de la oficina, golpeó suavemente. Ronaldo fue quien le abrió la puerta, con una expresión de sorpresa al verla allí tan temprano. Alba, dijo él, con un tono de voz cálido pero atento. ¿Todo bien? Alba asintió, tragando el nudo que tenía en la garganta. Quisiera hablar con usted y la señora Carrillo, si tienen un momento. Ronaldo frunció ligeramente el ceño, pero asintió. Por supuesto, pasa. Llamó a Teresa, que estaba sentada en un sillón junto a la ventana. Ambos se sentaron frente a Alba, esperando con paciencia lo que tenía que decir. Alba tomó asiento, sus manos temblaban ligeramente mientras las juntaba sobre su regazo. He pensado mucho en lo que me dijeron ayer, comenzó, con la voz temblorosa. Y aunque me ha costado procesarlo, creo que lo correcto es hacerme la prueba de ADN. Quiero saber la verdad, y si hay alguna posibilidad de que yo sea su hija, es algo que necesito descubrir tanto como ustedes. Teresa dejó escapar un suspiro de alivio, sus ojos llenándose de lágrimas de emoción contenida. Alba, no sabes cuánto significa esto para nosotros, dijo suavemente. Queremos que te sientas cómoda en cada paso del proceso. No importa lo que suceda, siempre serás bienvenida aquí. Ronaldo, aunque más contenido, asintió con gravedad. Gracias, Alba. Sabemos que esta decisión no es fácil para ti, y te lo agradecemos profundamente. Haremos todo lo posible para que el proceso sea discreto y rápido. Alba se sintió algo más aliviada al escuchar la calma y comprensión en sus palabras, aunque el miedo aún la acompañaba, también sabía que era un paso necesario para encontrar respuestas. Unas horas más tarde, Richard, el detective, llegó a la mansión con el equipo necesario para tomar las muestras de ADN. El ambiente era tenso, pero Alba se mantuvo serena,
decidida a enfrentar lo que viniera. Rachel explicó el procedimiento con delicadeza, asegurándose de que Alba entendiera cada paso. Tomaron las muestras de ella y de Ronaldo y Teresa, quienes también participaron en el proceso. El detective se marchó prometiendo resultados en unos días, lo que dejó a todos sumidos en una espera agónica. Durante esos días, la mansión Carrillo se llenó de un silencio extraño, cargado de expectativas. Ronaldo y Teresa intentaban mantener una apariencia de calma, pero cada vez que cruzaban miradas, era evidente el miedo y la esperanza que compartían. Alba, por su parte, pasaba más tiempo en el jardín, cuidando las plantas y tratando de despejar su mente. Aunque las dudas seguían acosándola, también se aferraba a la posibilidad de descubrir, finalmente, quién era realmente. El día en que los resultados llegaron, la tensión en la casa era palpable. Rachel llamó a Ronaldo para avisarle que ya tenía los resultados y que podía ir a su oficina a revisarlos. Ronaldo y Teresa intercambiaron una mirada nerviosa antes de avisar a Alba. Todos se reunieron en la oficina, la atmósfera era densa y silenciosa. Rachel entró, llevando un sobre con los resultados en su mano. Aquí están, dijo, sosteniéndolo con cuidado. Los resultados son concluyentes. Ronaldo tomó el sobre con manos temblorosas, su corazón latiendo con fuerza en su pecho. Todos contuvieron el aliento mientras él lo abría lentamente. Sus ojos recorrieron el contenido del documento antes de levantar la vista. El silencio en la habitación era ensordecedor. Finalmente, con la voz cargada de emoción, Ronaldo habló: Alba, los resultados confirman que tú eres nuestra hija. Alba sintió como si el tiempo se detuviera por un momento. Las palabras resonaban en su mente mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. ¿Ella era Emma? ¿Realmente pertenecía a esta familia? Teresa, con lágrimas corriendo por su rostro, se levantó de su silla y abrazó a Alba con fuerza. Mi niña, mi Emma, susurró entre sollozos, aferrándose a ella como si nunca quisiera soltarla. Alba, aún en estado de shock, la abrazó de vuelta, sintiendo una mezcla de alivio, confusión y emoción. Ronaldo, aunque conmovido, también se acercó y envolvió a ambas en un abrazo, sus ojos llenos de lágrimas que no podía contener. Hemos pasado tantos años buscándote, y ahora finalmente te tenemos de vuelta, murmuró con voz quebrada. Alba, atrapada en medio de esta tormenta emocional, no sabía qué decir ni qué pensar. Por un lado, sentía una profunda gratitud por haber encontrado a su familia, por descubrir finalmente la verdad. Pero, por otro lado, su vida entera acababa de cambiar de una manera que nunca hubiera imaginado. Las emociones eran abrumadoras, y todo lo que pudo hacer fue aferrarse a ese momento, sin palabras, mientras las lágrimas rodaban por sus mejillas. A lo largo de los días siguientes, la familia Carrillo comenzó el lento proceso de reconstrucción de los lazos rotos por los años. Ronaldo y Teresa le contaron a Alba sobre su vida antes de la desaparición, sobre Emma y los años de búsqueda incesante. Alba, por su parte, compartió con ellos su difícil vida en el orfanato, y poco a poco, comenzaron a redescubrirse mutuamente. Aunque el camino hacia la sanación era largo, había una esperanza renovada en la mansión Carrillo. Alba, ahora reconociéndose como Emma, sabía que el futuro traería muchos desafíos, pero también nuevas oportunidades para formar una verdadera familia, la familia que había perdido y que ahora, por fin, había encontrado. A medida que pasaban los días, Alba, ahora reconociéndose como Emma Carrillo, comenzaba a sentirse más cómoda en su nuevo entorno. Aunque la sensación de desorientación no desaparecía del todo, algo en su interior empezaba a asentarse. Poco a poco, aceptaba que, aunque no recordaba su vida como Emma, el vínculo con Ronaldo y Teresa era real. El dolor por los años perdidos seguía presente, pero había algo más, esperanza, la oportunidad de reconstruir una vida con su verdadera familia. Una mañana, mientras Alba cuidaba el jardín, Ronaldo la sorprendió con una invitación inesperada. Emma, la llamó, usando su nombre de nacimiento con una suavidad que la hacía sentir menos ajena a él. Estaba pensando. Sé que ha sido mucho para ti, pero me preguntaba si te gustaría acompañarnos a la casa del lago este fin de semana. Solíamos ir allí cuando eras pequeña.
Es un lugar tranquilo, y pensé que tal vez podríamos pasar algo de tiempo juntos, sin las presiones de la mansión. Alba se detuvo, mirando las plantas que había estado regando y luego a Ronaldo. Sentía que él estaba haciendo todo lo posible por no abrumarla, dándole espacio mientras intentaba acercarse. Aceptar la invitación significaba dar un paso más hacia su nueva vida como Emma, un paso hacia el pasado que no recordaba. Suena bien, respondió, sonriendo tímidamente. Creo que me vendría bien un cambio de escenario. Ronaldo sonrió ampliamente, aliviado por su respuesta. Será un fin de semana relajante, lo prometo. No habrá más que la tranquilidad del lago y las montañas. Teresa estará feliz de que vengas con nosotros. Cuando Ronaldo se alejó para hacer los preparativos, Alba volvió a concentrarse en su trabajo, pero sus pensamientos se arremolinaban. Estaba nerviosa por el viaje, por las expectativas que podía haber, pero también emocionada por la posibilidad de conocer un lugar que una vez había sido significativo para ella, aunque no lo recordara. El viaje a la casa del lago fue tranquilo. El paisaje montañoso y los bosques que bordeaban el camino llenaban el auto de una sensación de serenidad. Alba miraba por la ventana, dejando que el suave balanceo del coche la relajara. Teresa, que estaba sentada a su lado, hablaba de recuerdos felices en la casa del lago, de cómo Emma solía correr por la orilla, jugando con las piedras y recolectando flores silvestres. Alba escuchaba con interés, tratando de conectar esas historias con la imagen que poco a poco iba formando en su mente de la niña que alguna vez fue. Cuando llegaron a la casa, Alba se sorprendió por la belleza del lugar. La cabaña de madera estaba rodeada de árboles altos, y al fondo se extendía el lago, cuyas aguas reflectaban el cielo azul. El silencio era profundo y pacífico, solo interrumpido por el suave sonido del viento y el canto de los pájaros. Este lugar es hermoso, dijo Alba mientras bajaba del auto. Lo es, respondió Ronaldo, sonriendo con nostalgia. Aquí solíamos pasar semanas enteras durante el verano. Era tu lugar favorito. Estoy seguro de que, aunque no lo recuerdes, algo en este lugar te resultará familiar. Pasaron el día instalándose y disfrutando del aire fresco y limpio del lago. Ronaldo y Teresa le mostraron a Alba los rincones de la cabaña, algunos objetos antiguos que aún permanecían allí, como una pequeña barca de madera con la que solían remar en el lago, o una hamaca en la que Emma se dormía bajo la sombra de los árboles. Al caer la tarde, decidieron hacer una caminata por los senderos que rodeaban el lago. Mientras caminaban, Teresa señalaba lugares que habían sido significativos durante la infancia de Emma, una roca grande donde solían sentarse a observar la puesta de sol, un pequeño claro donde ella había construido casas de muñecas con palos y hojas. A pesar de no recordar esos momentos, Alba sentía una conexión con el lugar, como si las historias de Teresa tejieran un puente entre el pasado y el presente. Cuando llegaron a la gran roca junto al lago, se sentaron en silencio, mirando cómo el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas. Los colores del cielo se tornaban en tonos anaranjados y rosados, y el agua del lago reflejaba cada uno de ellos. Solías decir que este era tu momento favorito del día, comentó Ronaldo, rompiendo el silencio. Siempre hablabas de lo bonito que era ver cómo el cielo cambiaba de color. Y luego te quedabas dormida aquí, en esta roca, mientras nos abrazabas. Alba sonrió débilmente. Aunque no podía recordar esos momentos, el ambiente la envolvía en una sensación de paz, una que no había sentido en mucho tiempo. Gracias por traerme aquí, dijo finalmente, mirando a sus padres. No sé cuánto tiempo me tomará sentirme completamente parte de todo esto, pero, quiero intentarlo. Quiero conocer más sobre ustedes, sobre mí misma, sobre Emma. Teresa, con los ojos llenos de lágrimas, la tomó de la mano suavemente. No te presiones, querida. Tienes todo el tiempo del mundo. Solo queremos que estés bien y que sientas que siempre has tenido un lugar aquí, con nosotros. Ronaldo asintió, mirándola con el mismo amor y paciencia. Lo importante es que estamos juntos de nuevo. No importa el tiempo que lleve, estamos aquí para ti. La puesta de sol se desvanecía lentamente, dejando un cielo oscuro salpicado de estrellas.
Alba, aunque aún lidiando con la confusión de su pasado y su identidad, comenzó a sentir que tal vez, solo tal vez, podía encontrar su lugar en esta familia. Los lazos que estaban reconstruyendo eran frágiles, pero cada día se volvían un poco más fuertes. El camino hacia la sanación sería largo, pero por primera vez, Alba sentía que estaba dispuesta a recorrerlo, con la esperanza de descubrir quién era y quién podía llegar a ser. Aquella noche, se acostó en la pequeña habitación de la cabaña, mirando el techo de madera mientras el sonido suave del lago la arrullaba. No sabía cómo sería su futuro, pero por primera vez en mucho tiempo, tenía la certeza de que no lo enfrentaría sola. A la mañana siguiente, Alba se despertó con el sonido de las aves y el leve susurro del viento que entraba por la ventana abierta. Por un momento, todo parecía en calma, como si los problemas y las incertidumbres del pasado quedaran suspendidos en el aire limpio de la casa del lago. Mientras se estiraba y miraba el entorno, algo dentro de ella se sentía diferente, un poco más ligero, como si cada día con Ronaldo y Teresa le permitiera reconectar con una parte olvidada de sí misma. Alba se levantó y se dirigió hacia la cocina, donde Teresa ya estaba preparando el desayuno. El aroma del café recién hecho llenaba la cabaña, y el ambiente era acogedor, cálido, como si estuviera en un lugar que, aunque no recordaba completamente, empezaba a sentirse como un hogar. «Buenos días», saludó Teresa con una sonrisa mientras le ofrecía una taza de café. «Buenos días», respondió Alba, aceptando la taza con una tímida sonrisa. «Ronaldo ya se ha levantado. Está afuera, junto al lago. Pensó que te gustaría un poco de tranquilidad esta mañana, así que fue a dar un paseo. Pero dijo que cuando estés lista, podríamos hacer algo divertido hoy», explicó Teresa mientras se sentaba a la mesa. Alba se sentó junto a ella, agradeciendo la suavidad con la que ambos la habían estado tratando. No había presión, solo apoyo. Esa sensación de pertenencia seguía creciendo poco a poco. «¿Qué solíamos hacer cuando veníamos aquí?», preguntó Alba mientras daba un sorbo a su café. «Muchas cosas», respondió Teresa, mirando por la ventana hacia el lago. «Te encantaba remar en el lago. Ronaldo siempre decía que tenías el espíritu aventurero de un explorador. También solíamos pescar o hacer fogatas al caer la noche. Eran momentos sencillos, pero llenos de felicidad». Alba escuchó con atención, imaginando a una pequeña versión de sí misma riendo y corriendo por los alrededores. Era difícil conectar esos recuerdos con la persona que era ahora, pero las imágenes que Teresa evocaba le proporcionaban un extraño consuelo. «Quizás podríamos intentar remar hoy», sugirió Alba, sintiéndose más segura de sí misma. «Sería interesante revivir algo de eso». Teresa sonrió, sus ojos brillando con alegría. «Eso suena perfecto, querida. Ronaldo estará encantado». Después del desayuno, los tres se reunieron cerca del lago, donde Ronaldo había preparado la pequeña barca de madera. Había un ambiente de expectativa suave, de sencillas alegrías por venir. Alba miraba la barca, recordando vagamente lo que Teresa le había contado esa mañana. Era vieja, pero bien cuidada, un testamento de los años de uso y cariño que había recibido. «¿Lista para una pequeña aventura?», le preguntó Ronaldo con una sonrisa juguetona mientras la ayudaba a subir a la barca. Alba asintió, sintiendo una mezcla de nervios y emoción. No estaba segura de cómo se sentiría en el lago, si algo despertaría en su interior o si seguiría siendo un espacio desconocido para ella. Pero estaba dispuesta a intentarlo. La barca comenzó a deslizarse suavemente por las tranquilas aguas del lago, y el sol brillante hacía que el agua centelleara como miles de pequeñas estrellas. Alba se sentó en la proa, mirando el reflejo de las montañas en el agua mientras Ronaldo remaba con fuerza y facilidad. Teresa los observaba desde la orilla, sonriendo mientras los veía desaparecer lentamente entre los reflejos del lago. «Este era siempre tu lugar favorito», comentó Ronaldo mientras remaba despacio, manteniendo la conversación ligera pero significativa. «Decías que el lago te hacía sentir libre, como si todo lo demás desapareciera». Alba, escuchando, se dejó llevar por el suave vaivén de la barca. Mientras miraba el paisaje, sintió algo diferente, una especie de paz que no había sentido antes.
El silencio y la quietud del lago tenían un efecto calmante en su mente, que siempre había estado llena de preguntas sin respuestas. Aunque no podía recordar sus momentos pasados aquí, sentía que el lugar estaba impregnado de algo importante, algo que la conectaba a su antigua vida, incluso si no podía ponerlo en palabras. Creo que entiendo por qué me gustaba, respondió Alba finalmente, mirando a Ronaldo con una leve sonrisa. Hay algo reconfortante en todo esto. Ronaldo la miró, sus ojos llenos de esperanza. Me alegra escucharte decir eso. No tienes idea de lo que significa para mí verte aquí de nuevo, Emma. Alba respiró hondo cuando escuchó su verdadero nombre, un nombre que poco a poco comenzaba a resonar más en su corazón. Todavía no estaba completamente lista para asumir su identidad como Emma Carrillo, pero sentía que, en este lugar, en este lago, podía permitirse acercarse más a ese pasado que había permanecido oculto durante tanto tiempo. Después de un rato en el lago, regresaron a la orilla, donde Teresa los recibió con una cálida sonrisa. El día pasó tranquilamente, con paseos por el bosque, conversaciones ligeras y momentos de reflexión. Aunque Alba aún luchaba por reconciliar su pasado y su presente, sentía que estaba dando pequeños pasos en la dirección correcta, rodeada del amor paciente de Ronaldo y Teresa. Al caer la noche, encendieron una pequeña fogata cerca del lago. Alba se sentó entre Ronaldo y Teresa, mirando las llamas que bailaban frente a ellos. El crujir de la madera y el suave murmullo del agua creaban una atmósfera tranquila y relajante. Teresa rompió el silencio, con una sonrisa tierna en su rostro. Este es el tipo de noche que siempre amabas. La fogata, el sonido del lago, solías quedarte dormida justo aquí, bajo las estrellas. Alba levantó la vista al cielo. Las estrellas brillaban con una claridad deslumbrante, y por un momento, se sintió conectada a algo más grande, algo que iba más allá de los recuerdos y el pasado. No sabía si alguna vez recordaría exactamente quién había sido, pero en ese instante se dio cuenta de que no importaba. Lo importante era que estaba aquí, con las personas que la amaban, y que estaba empezando a construir un nuevo capítulo de su vida. Gracias, dijo Alba en voz baja, rompiendo su propio silencio. Gracias por darme el tiempo y el espacio para entender todo esto. Ronaldo y Teresa se acercaron más a ella, y los tres se sentaron en silencio, observando el fuego mientras las estrellas iluminaban el cielo. En ese momento, Alba supo que, aunque el viaje hacia la sanación y el autodescubrimiento aún continuaba, ya no tenía que hacerlo sola. Había encontrado su lugar, y con él, una nueva esperanza para el futuro. En la serenidad de aquella noche junto al lago, Alba se permitió aceptar algo que siempre había estado en su interior. Ella era Emma Carrillo, y, finalmente, estaba encontrando su camino de vuelta a casa. El viaje hacia la aceptación de su identidad como Emma Carrillo había sido largo y lleno de incertidumbres, pero en ese momento, bajo las estrellas y con el calor de la fogata, Alba finalmente sintió que estaba lista para abrazar lo que significaba ser Emma. No importaba que los recuerdos estuvieran desdibujados o que no todo tuviera sentido de inmediato. Lo que importaba era que, en su corazón, comenzaba a sentir la paz de saber quién era y quién podía llegar a ser. Con cada día que pasaba en la casa del lago, Alba se permitía disfrutar de los momentos simples junto a Ronaldo y Teresa. No había grandes revelaciones ni milagros repentinos, pero sí pequeños gestos, como una sonrisa compartida o una conversación tranquila, que comenzaban a sanar las heridas del pasado. Alba se dio cuenta de que no era necesario forzar los recuerdos, que podía construir una nueva vida con ellos, una que no dependiera de lo que había perdido, sino de lo que podía ganar. Una tarde, mientras paseaba por la orilla del lago, Alba se detuvo a observar su reflejo en el agua. Por primera vez, no vio solo a Alba, la joven del orfanato, sino también a Emma, la niña que había sido amada y buscada durante tantos años. Ambas identidades coexistían ahora en ella, y en lugar de sentir conflicto, Alba sintió que finalmente estaba reconciliando esas dos partes de sí misma. Cuando llegó el momento de regresar a la mansión Carrillo, Alba se sintió en paz. Sabía que quedaba mucho por descubrir y muchas emociones por procesar, pero ya no sentía la misma desesperación que la había acompañado desde que supo la verdad sobre su origen. Ahora, tenía algo más valioso,
el amor incondicional de Ronaldo y Teresa, y la certeza de que, a pesar de los años perdidos, estaban construyendo una nueva vida juntos. En el coche, de regreso a la ciudad, Teresa la miró con ternura y preguntó, ¿cómo te sientes? Alba sonrió, y por primera vez, la respuesta fue clara. Me siento bien. Siento que he encontrado algo importante aquí. Todavía hay muchas cosas que no entiendo, pero sé que ya no tengo que hacerlo sola. Ronaldo, que iba conduciendo, intercambió una mirada con Teresa, sus ojos llenos de gratitud y alivio. Tienes razón, Emma, dijo con suavidad, utilizando su nombre con una seguridad que Alba ya no rechazaba. No estás sola, y nunca más lo estarás. Alba miró por la ventana mientras las montañas desaparecían en la distancia. El viaje no había terminado, pero estaba lista para seguir adelante. Había aprendido que no tenía que ser prisionera de su pasado, que podía elegir qué partes de su vida llevar consigo y cuáles dejar atrás. Con cada kilómetro recorrido, se acercaba más a la vida que quería construir, una vida llena de amor, esperanza y redescubrimiento. Cuando la mansión Carrillo apareció en el horizonte, Alba supo que, aunque el camino no sería fácil, finalmente había encontrado su hogar. Y con ese pensamiento, se permitió sonreír, sabiendo que su futuro, aunque incierto, estaba lleno de nuevas posibilidades. Había encontrado el camino de vuelta a casa, y ahora, estaba lista para comenzar de nuevo, como Emma Carrillo.